Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. A unos días de que se realicen los comicios intermedios en nuestro país, varias candidatas y candidatos a gobernador o a gobernadora han declinado para frenar a las personas postuladas por Morena. Ayer, el líder del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, aseguró que la coalición Va por México, integrada por su partido, por el PRI y por el PRD, ganarán la mayoría de las 15 gubernaturas. ¿Realmente será así? Veamos el contexto. Este fin de semana, la candidata del PAN al gobierno de Guerrero, Irma Garzón, declinó para apoyar al priista Mario Moreno y hacer frente a la candidata de Morena, Evelyn Salgado. El expresidente Felipe Calderón recomendó que candidatos del PRI, PAN o PRD que van en tercer o cuarto lugar también declinen. Sugirió que el candidato del PAN al gobierno de Nuevo León, Fernando Larrazábal, hiciera lo mismo por el del PRI-PRD, Adrián de la Garza. Pero Larrazábal aseguró que continuará. En Chihuahua, los aspirantes del PRI, Fuerza por México y redes sociales progresistas se sumaron a la candidata de la alianza PAN-PRD, Maru Campos. Además, se anunció la creación del Frente Juntos Defendamos Chihuahua para impedir el triunfo de Juan Carlos Loera de Morena. En Sinaloa, la candidata del PT, Gloria González, declinó por Mario Zamora de la coalición Va por Sinaloa, integrada por PRI, PAN, PRD. Y en Sonora, el candidato de Movimiento Ciudadano declinó por el abanderado del PRI, PAN, PRD. En Tlaxcala, la candidata del partido Encuentro Solidario se sumó al aspirante de la coalición PRI, PAN, PRD para hacer frente a la candidata de Morena, PT, Verde Encuentro Social, que lidera las preferencias. En Baja California, el PRI local retiró su apoyo a Lupita Jones para sumarse al candidato del PES, Jorge Hank Ron, aunque el PRI nacional la mantuvo como candidata. Punto y contrapunto. A ver, segundo tema a discutir, y ahora sí hablamos sobre las gubernaturas. Hacemos un repaso a cómo están viendo si podrá o no esta alianza de PAN, PRI, PRD frenar a Morena. ¿Cómo ves? Empiezo contigo ahora, Eder. ¿Cómo ves estas declinaciones y cuáles son tus escenarios para el próximo 6 de junio para tu partido? Otra vez estás en mute. Ahí estás. Es muy complicado articular cuando son las declinaciones y más en tan poco tiempo para la elección, articular que la base social de un partido o de un candidato o candidata se vayan hacia la persona por la que están declinando. En el caso, por ejemplo, acá en Sonora, Burs de Movimiento Ciudadano declinó por el candidato del PRIAN y una tercera parte de las simpatías de este personaje se quedaron en Movimiento Ciudadano y la otra tercera parte de las simpatías se vinieron hacia Morena. Y lo mismo ha sucedido en el caso de Chihuahua cuando el PRI declinó a favor de la candidata del PAN. Hubo muchos liderazgos priistas de distintos municipios que dijeron: nosotros de ninguna manera vamos a acompañar al PAN y menos a esta señora que nos persiguió en la capital como presidenta municipal, y manifestaron su apoyo a favor de Juan Carlos Loera. Yo desde la precampaña a la fecha pude visitar 15 estados de la República, aproximadamente 42 municipios, recorrer con los candidatos y candidatas en el casa por casa, brigadeos, y la verdad es que veo un ánimo generalizado a favor de Morena. Creo que nos va a ir muy bien, nos va a ir mejor de lo que dicen las encuestas, y veo muy complicado que este juego de declinaciones del PRIAN termine influenciando la intención de voto de la gente, porque hay un hartazgo en torno a esta clase política de derecha que no ha hecho más que faltarle el respeto a la inteligencia de la ciudadanía. Aquí en Sonora llegaron Claudio X González y Gustavo de Hoyos a reunirse con el sector empresarial, y a partir de eso los empresarios coinciden con su visión, convocaron a reuniones con sus trabajadoras y trabajadores para invitarlos a votar por el PRIAN, y la verdad es que no tuvo mayor efecto. Si hubiera algo de respetabilidad del sector de las trabajadoras y trabajadores hacia su patronal, tal vez les escucharían, pero no lo hay. Entonces es muy difícil que se articule y que con esa calidad moral puedan jalar los votos hacia la opción que ellos pertenecen. Estas campañas son de estructuras, y yo como nunca he visto mucha disciplina, mucha organización de Morena. Y nada más un dato: el martes pasado se entregó un corte de la estructura de defensa del voto de todo el país. El PRI presentó el 77% de la estructura de defensa del voto, el PAN 47% de la estructura, Movimiento Ciudadano 28.8%,
10%, Sí. y Morena presentó el 93.2% de la estructura de defensa del Bien. voto en todo el país. Eso habla de la disciplina y de la organización que hoy presenta Morena ante los comicios electorales. En efecto, Víctor, las encuestas, por lo menos el Oráculos que hace, digamos, este agregado de encuestas, pues le da a Morena por lo menos 6 y hasta 9 gubernaturas, 9 de las 15 que están en juego, lo cual pues no está nada mal, ¿no? O sea, podría salir muy fácilmente el 7 de junio Morena a celebrar que no le fue mal, que al contrario, tuvieron la mayoría de estas gubernaturas, pero también la oposición podría decir, bueno, si es que Morena se queda con 6 y la oposición con 9, pues también podría salir. Todo va a ser una especie, digamos, el día 7 de junio de un spin, ¿no? De ver quién tiene la mejor narrativa para ver quién perdió menos, quién ganó más. ¿Cómo lo ves? Pues lo que yo aprecio es que las campañas sirven y las coaliciones y los frentes sirven. Nuestra democracia los ha vivido no esta vez por primera vez, sino que lo ha vivido en otros procesos electorales y se ha demostrado que sí sirven. Coincido, las campañas se ganan en tierra, pero el aire es poderoso y cada vez es más poderoso pues, en estos tiempos de mediatización y sobre todo de tecnologías de la información y el conocimiento. Tan sirven las campañas como las coaliciones y algunas declinaciones, porque en efecto no se transfieren en automático los votos o la preferencia de voto. Vemos que en la República Mexicana están en empate los punteros. En Guerrero, por ejemplo, en Baja California Sur ya despuntó el PAN, cuando al principio, insisto, pues el panorama era que todo Morena. En Chihuahua, pues evidentemente también ya están las cosas muy parejas. En Sonora, en Zacatecas también hay un empate técnico. En Michoacán, en San Luis Potosí, en Tlaxcala. Todos estos estados, de acuerdo con los estudios de opinión que no son infalibles, que por supuesto pueden tener error y que además son un instantáneo del momento en el que se capturan, en la muestra que se capturan, tienen o nos muestran elementos que pudieran presumir que efectivamente no va a ser todo Morena. Es decir, en algunos estados las campañas empezaron hace 3 meses, imagínate el hartazgo que ya debe haber en esos estados, en otros estados hace 45 días, y en prácticamente los que mencioné ha habido un ejercicio de comunicación, un ejercicio de marketing, un ejercicio de convencimiento desde lo emocional con el método TikTok o desde lo racional, concretamente en los debates, y se están moviendo las preferencias. Ahí están las gráficas, y no me refiero a una encuesta en particular, sino a esta metodología que hace el promedio de todas y que hace un tracking de todas. Entonces, mi conclusión es que funcionan, pero coincido contigo que el 7 de junio vamos a ver apuestas por todos lados. Vamos a ver quién reacciona de mejor manera en punto de las 8 de la noche cuando alguien se puede declarar ganador. Y también algo muy importante para la mesa. Esta va a ser la elección más disputada en la mesa judicial. Vamos a ver como nunca impugnaciones y quejas, y por experiencia en muchos estados de la República Mexicana alcanzo a ver que Morena no tiene a los mejores abogados electorales. Si no, pregúntenle a Michoacán o a Guerrero. Bien, coincides con esta lectura, Frida, y en efecto también creo que Víctor mencionó un punto importante. ¿Qué va a pasar el domingo a las 8 de la noche cuando empiezan a declararse como ganadoras y ganadores pues, prácticamente quien esté al frente en las encuestas, y a lo mejor no siendo tan responsables en el momento de declararse ya como vencedores o vencedoras? Totalmente de acuerdo, Genaro. De hecho, son elecciones que se van a judicializar a un nivel muy fuerte, y justo me parece que por la parte jurídica es muy importante hablar de cuáles son los efectos de una declinación, porque además las declinaciones que hemos observado se han dado varias de ellas sin la aprobación de los partidos que lo propusieron, y eso creo que nos deja 2 lecciones. Por una parte, entender que la declinación no implica necesariamente que el porcentaje de ventaja que tenga el candidato que declina se le va a sumar automáticamente al candidato o a la candidata en favor de quien se declinó, y es por ello que declinaciones como en el caso de Maru Campos, por ejemplo, no necesariamente tendrían que hacer preciso que de pronto se infle tal como lo han pretendido mostrar en algunas encuestas, y eso es porque la declinación en realidad no tiene efectos jurídicos. Ellos van a seguir apareciendo en la boleta, solamente que si se vota por un candidato que ya declinó, ese voto pues hipotéticamente tendría que contar para el partido político por el que se vota, a menos que sea un partido que sí se haya registrado en coalición, que en el caso de que se vote por todos los partidos de la coalición,
pues cuenta, digamos, para todos los partidos, pero si solo se vota por un partido, únicamente cuenta para ese partido, pero en favor del candidato de coalición. Para que algún candidato pudiera ser sustituido por su partido político, tuvo que haber renunciado a su candidatura 30 días antes de la contienda, y eso al mismo tiempo creo que nos muestra una crisis de un sistema partidista en el que en realidad tendríamos que cuestionarnos si es necesario o si es justo en términos presupuestales, yo diría principalmente, que haya de pronto tantos candidatos para que llegando a la fecha de las contiendas decidan simplemente bajarse o declinar sin tener algún efecto jurídico. Y por otra parte, tendríamos que estar repensando justo en los gobiernos de coalición, que me parece, al menos en el caso de estos frentes contra Morena, pues si no tienen un discurso, si no tienen una propuesta, pues que mínimo puedan construir una agenda programática, porque ese es el gran problema. Bien. Los que están haciendo la coalición contra Morena o estos frentes amplios contra Morena creen que el odio es una ideología, y el odio no es una ideología, el odio no es una militancia, es por eso que son tan vacíos y es por eso que creo que no son tan exitosos. Y ya para cerrar, sí, algo que sí es importante para analizar los efectos que pueden tener estas declinaciones, pues es que además de todo, las lógicas locales de los partidos políticos en términos de estructura van a definir muchísimo lo que va a suceder. Por supuesto, sí hay campañas que están influenciando muchísimo la tendencia, pero en el caso de Guerrero, por ejemplo, sí creo que candidatas como Evelyn Salgado, que de pronto venían de un Félix Salgado Macedonio muy inflado con 45% de ventaja, y de pronto entra en empate técnico. Al entrar en empate técnico, casi siempre la tendencia es que las estructuras locales son las que ganan. Bien. Así es que en el caso particularmente de Guerrero, un estado muy disputado, sí me parece que se puede anticipar que la Torita pues va a perder. ¿Coincides con esta lectura, Lisa? También digamos que los ojos están puestos en algunas en específico, ¿no? En efecto, Guerrero, por el tema del ex candidato Félix Salgado Macedonio y la sucesión de su hija. En el tema de Chihuahua, por el hecho de que la candidata del PAN pues no es tampoco la favorita del gobernador en funciones del PAN también, Javier Corral, y el tema de Nuevo León, ¿no? Que digamos son las tres contiendas que creo están generando más interés mediático. En el caso de Nuevo León, pues por el tema del candidato de Movimiento Ciudadano, que ha pues, sorprendido a propios y extraños, digamos, con cómo creció en las encuestas. ¿Cómo lo ves? Bueno, y el caso de Sonora, ¿no? Porque estábamos hablando de un exsecretario de Estado que estaba contendiendo y que al principio de las campañas se veía una contienda muy fácil, que después los episodios de violencia contra los candidatos de Movimiento Ciudadano logran finalmente esta declinación en favor del candidato de la alianza, y entonces ahí la contienda se complica un poquito más. Yo ahí primero agradecerle a Frida justamente la explicación jurídica que está dando sobre las implicaciones de las declinaciones, porque creo que la gente sí de verdad necesita saber qué efecto tiene, cómo ejerza su voto al momento de la elección, si su candidato ya se bajó o no se bajó, y si se bajó de manera oficial. Pero me sorprenden dos cosas. La primera es que justo, ¿no? Lo que decía Frida es justo y necesario que tengamos tantos candidatos en algunos lugares en las boletas, digamos, es un derecho, la participación está abierta para todos. Por supuesto que también se necesita renovar la sangre partidista, pero por ejemplo boletas para la presidencia municipal de Cuernavaca, ¿no? Para la ciudad tenían 15 candidatos la misma boleta. Eso complejiza mucho la pedagogía política y la diferenciación entre partidos que se tiene que hacer para la propia ciudadanía, porque habrá partidos que ya vienen arrastrando una identificación de marca, buena, mala o regular, y hay otros que es la primera vez que los estamos viendo y no se tiene necesariamente idea de quiénes son, de dónde vinieron, cuál es su perfil ideológico serio, porque tampoco hay necesariamente una estructura para hacer lo que decía Eder hace rato, del casa por casa en todos los lugares, con la extensión territorial de muchos de los municipios en donde esto se presenta. Y lo otro es pues efectivamente cómo va a quedar ya el tablero político pasando la elección y pasando también la parte de los litigios y los buenos y los malos perdedores. Me sigue sorprendiendo, por ejemplo, el efecto de las coaliciones en la intención de voto del Partido Verde, por ejemplo, ¿no? Que cambiando de coalición de pronto duplica sus posibilidades de poder tener presencia en el Congreso, mientras que pues se había mantenido como un partido rémora muy pequeñito. Hemos discutido en esta mesa la necesidad también
también de quitarle el registro al Verde, pero que hoy por hoy, pues de pronto crece y sobrepasa al PRD y sobrepasa al PT y sobrepasa a las redes sociales progresistas, antes Nueva Alianza, y sobrepasa a los encuentros solidarios, antes encuentros no sé qué, y termina siendo un actor relevante que sí va a ser una bisagra importante en el Congreso desde mi muy particular punto de vista. Entonces, vamos a ver cómo termina cerrándose esa elección, y de nuevo, pues como ya no vamos a poder hablar de esto pasando el miércoles, que la gente Oye, ¿de qué hablaremos, que Lisa? ejerza su derecho. Vamos a hablar de películas o a ver de qué el jueves, y sobre todo el jueves y el viernes, pero bueno, déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar después ya con el último bloque de la noche. México compró la refinería de Deer Park en una apuesta por el aumento en el uso de combustibles fósiles, por lo menos hasta el 2040. Fue una buena decisión. Escucharemos a las y a los panelistas de esta noche. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.